Bueno, en esta segunda parte vamos a checar los últimos tres temas. Cómo hacer una cata de vino, cómo saber si un vino es defectuoso y principios de maridaje. Lo primero que vamos a ver es cómo hacer una cata de vino. Bueno, para hacer una cata de vino hay que tener siempre a la mano una ficha de cata y vamos a catar nuestro vino desde su fase visual, olfativa y por último la gustativa. Para catar su fase visual, primero hay que tener un vino en una copa ya a la mano. Lo primero que hay que catar es el color del vino. Lo segundo sería su matiz o ribete. Para checar la matiz o el ribete hay que inclinar nuestro vino de manera horizontal. Y de la parte donde está transparente y el vino, en la parte en medio hay una línea de un color. Ese color puede cambiar mucho. Por ejemplo, si un vino ya tiene mucho tiempo, el color se va oscureciendo mucho, se va haciendo como marrón, naranja. En cambio, si es joven, va a tener unos colores como anaranjados claros o púrpuras. Hay que checar si nuestro vino está limpio, brillante y sin sedimentos. Hay que checar su viscosidad. Para esto hay que inclinar nuestra copa un poco y hay que bajarla. Este residuo de alcohol va bajando lentamente o va bajando muy rápido. Dependiendo de cómo baje, vamos a calificar su viscosidad. Por ejemplo, si va bajando muy lento, es que su viscosidad está muy alta. Pero si baja muy rápido, su viscosidad es muy baja. Ahora, para checar su intensidad, simplemente hay que colocar otra vez nuestro vino de forma inclinada, poner nuestros dedos abajo y observar. Si nuestros dedos se ven con claridad, es que tiene una intensidad muy baja. En cambio, si cuesta trabajo o no se ven nuestros dedos, su intensidad puede ser muy alta. El segundo que hay que checar es su fase olfativa. Hay que checar tres tipos de nariz que tiene el vino. Ya sería el primer nariz, que serían olores como frutales, herbales, animales, especiados. La segunda nariz serían olores como fermentativos. Y su tercera nariz. La tercera nariz no todos los vinos los tienen. Esos son olores como a madera. Esos solo serían los vinos que vienen de barrica. Hay que checar también la calidad aromática, si es fuerte, si es ligera y cuánto tiempo tarda en nuestra nariz en desaparecer. Por último, hay que checar su fase gustativa. Hay que checar su ataque. Por ejemplo, si al momento de tomarlo está ligero o si está muy fuerte. Hay que checar, por ejemplo, su tipacidad, si su sabor corresponde más a los aromas primarios, secundarios, terciarios. También hay que checar su carácter gustativo. Por ejemplo, puede que huela, por ejemplo, mucho a fruta y al momento de tomarlo tenga sabores más como herbales o especiados. Otra cosa que hay que checar es su postgusto. Dependiendo de al momento de tomarlo cuánto tiempo dure en nuestra boca, es dependiendo. Si es corto, dura en nuestro paladar entre 3 a 5 segundos. Si es medio, dura entre 5 a 7 segundos. Y si es, por ejemplo, de postgusto alto, significaría que en nuestro paladar el vino se quedó entre unos 8 a 12 segundos. Ya checando esas tres fases, podemos darle una calificación a nuestro vino. También dependiendo de su olor, su sabor, más que nada el sabor del vino. Pero dependiendo cada una de esas cosas, por ejemplo, si el vino, al momento del postgusto, hay que checar, por ejemplo, si es ácido, si es dulce, si es abocado. Abocado es cuando no es muy seco o es muy dulce, está a la mitad. Hay que checar si el vino es equilibrado, si es expresivo. Y ya que hayamos terminado de checar y catar nuestro vino, podemos identificar qué tipos de maridaje combinarlos con el vino. El maridaje es el alimento o las comidas que se pueden utilizar para el vino. Ambas cosas deben de estar igual. A eso me refiero a que si el vino es suave, la comida o el maridaje debe ser suave. Si el vino es fuerte, la comida debe ser fuerte. Si el vino es pesado, igualmente la comida debe ser pesado. Esto con el fin de que ambas cosas, ya sea el vino y la comida, se complementen mutuamente y no opaque uno con el otro. Pero eso lo vamos a checar más adelante.
Lo siguiente que vamos a checar es cómo saber si un vino es defectuoso. Para eso vamos a checarlo también en sus tres fases: visual, olfativa y gustativa. Primero vamos a checarlo en su parte visual. Para saber si un vino es defectuoso, al momento de visualizarlo hay que detectar si presenta algún color marrón en un vino blanco, por ejemplo, o añejado. Podremos identificar si el vino ya está defectuoso y es mejor retirarlo. Esto es causa por la oxidación del vino, así como algunas bacterias que tiene dentro de él. Ahora, para saber en su cuestión olfativa si el vino es defectuoso, la prueba más fácil es conocer si un vino al momento de olerlo encontramos algunos olores como a caucho, como a plástico, como a vinagre. Eso sería una señal muy importante para poder retirar el vino y saber si está ya defectuoso. Ya para la cuestión gustativa, sería más fácil de identificar el vino, porque si al momento de tomarlo tiene una textura inusual o tiene unos sabores como a vinagre, ya definitivamente el vino ya hay que tirarlo y sacar uno nuevo, porque este tipo de vino ya vinagrados ya no son aptos para el consumo. Como última cuestión que vamos a checar son los principios de maridaje. El maridaje, como ya mencioné, es la comida con la que acompaña uno el vino. El maridaje no puede opacar el vino y el vino no puede opacar el maridaje. Ambas cosas deben de ser de la misma. Como ya mencioné, si es suave, el otro debe ser suave; si es pesado, el otro debe ser pesado. Hay que buscar alimentos de igual manera que complementen con el vino. Por ejemplo, el vino tinto mayormente es un vino fuerte, por lo cual se acompaña más con las carnes rojas. En cambio, los vinos blancos son vinos, en la mayormente, estoy especificando, son más ligeros, son más suaves, por lo cual acompañan más a lo que son las carnes blancas como pollo y pescados. La comida es otra manera para poder disfrutar el vino, pero también hay que saber con qué tipos de comida se pueden consumir con ciertos vinos, ya que si se consume con un vino suave, como ya mencioné, con un vino suave y un platillo pesado, el platillo va a opacar el vino suave, así que al momento de tomarlos ambos, se te va a quedar más el sabor de la comida pesada y el vino no te va a saber casi nada. De igual manera, si combinas un vino pesado o un vino y con una comida suave, no vas a poder saborear la comida porque vas a tener en la boca el sabor del vino. Estos son algunos consejos que hay que tomar en cuenta para elegir un maridaje con un vino. El vino debe ser más ácido que la comida. El vino debe ser más dulce que la comida. El vino debe tener la misma intensidad de sabor que la comida. Los vinos tintos combinan mejor con carnes de sabor intenso, por ejemplo las carnes rojas. Los vinos blancos combinan mejor con intensidad más ligera, por ejemplo carnes blancas, como pescado o pollo. Los vinos amargos, por ejemplo los vinos tintos, se equilibran mejor con grasas. Es mejor maridar el vino con una salsa que con una carne. La mayoría de veces los vinos blancos y espumosos y rosados crean un maridaje con más contraste. Y por último, la mayoría de las veces los vinos tintos crearán maridajes congruentes. Ya por último vamos a checar qué es un maridaje de alianza. El maridaje de alianza busca que el vino y un determinado alimento se unan de una forma con una forma nueva, una sensación en el paladar, ya sea simple o compleja. ¿A qué me refiero esto? Bien, por ejemplo, una de alianza sería un trozo de queso o un trozo de carne, por ejemplo sería el pepperoni, con un vino. Ese sería un determinado alimento, no un platillo, un determinado alimento con un vino, para que hagan una alianza y formen un sabor más simple o complejo. ¿Qué es un maridaje de complemento? Se busca encontrar una armonía entre la comida y el vino resultando de ambos sabores, como sería un vino tinto con una carne roja o un vino blanco con un salmón o un atún. Ya por último, ¿qué es un maridaje de contraste? Busca mezclar dos sabores distintos entre la comida y el vino para encontrar un balance entre las dos, sin que uno opaque a otro. Como he estado mencionando, no debe opacarse el vino con la comida.
Ambos deben de ser, si son suaves, ambos suaves. Si son fuertes, fuertes. Voy a dar unos ejemplos de maridaje. Un vino blanco suave. Ese lo podrías complementar, por ejemplo, con unas verduras así salteadas, con poco aceite. O una pasta suave. Una pasta suave como de camarones, por ejemplo. En cambio, un vino tinto lo podrías acompañar, por ejemplo, con una pizza de carnes frías, una lasaña de carne y una pasta cremosa, pesadita, si el vino tinto es pesado o es fuerte. La lasaña también se puede acompañar con un vino blanco, pero solo si la lasaña es vegetariana. Ya por último vamos a checar una pequeña tabla de quesos y voy a mencionar qué tipo de vino combinaría mejor con este tipo de queso. Los quesos Monster. Este tipo de quesos se acompañan mejor con los vinos blancos jóvenes y afrutados. El queso azul, que es un queso que no muchos les gusta porque tiene un sabor un poco fuerte más que nada. Es mejor acompañarlo con vinos dulces o que sean generosos. El queso cheddar es mejor acompañarlo con vinos tintos contundentes o intensos. El queso manchego es mejor acompañarlo con vinos de crianza, pero de media intensidad. El parmesano es mejor acompañarlo con un vino Barolo. El queso fresco de cabra es, al igual que el Monster, es mejor acompañarlo con un queso blanco, un vino blanco joven y aromático. Y por último el mozzarella. Es una muy buena opción para acompañar con una champán, un vino espumoso o cava. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.